Hola, ¿cómo están? Soy Felipe Macías, diputado federal. Les quiero explicar de manera muy clara esta tormenta perfecta que está resintiendo nuestro país en materia económica y donde los más afectados serán las familias mexicanas y donde el presidente de la República no vemos ni una sola estrategia de contención para este problemón, y quiero que vean esto. Imaginen ustedes en su ingreso familiar, en su negocio familiar, que el ingreso que ustedes piensan obtener por la venta del producto al que se dedican, ese precio ya no es el que contemplaron, ya es mucho más bajo y no van a recibir el dinero que esperaban de su negocio. ¿Qué está pasando en México? El petróleo. Con la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, se cayó el precio del petróleo y ya México no va a recibir millones de pesos que se contemplaban recibir para atender sectores y programas. Entonces ya no hay el ingreso esperado. 2. Malas inversiones. Piensen que en su familia o en su negocio familiar hicieron malos negocios, invirtieron mal. El dinero que invirtieron ya no va a regresar. ¿Qué pasó en México? Las obras inviables del gobierno federal y de Morena. El aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el Tren Maya, la cancelación de los contratos energéticos. Todo eso generó una recesión económica autoinfligida. Se perdió la confianza de los inversionistas, se generó desempleo histórico apenas el año pasado y tuvimos cero crecimiento económico en una recesión económica autoinfligida. 3. Los ahorros. Piensen que los ahorros que tenían en el negocio familiar o en la familia se los gastaron en quién sabe qué, en viajes o en fiestas o en lo que ustedes me digan. Pues, ¿qué pasó en México? Morena se gastó los fondos de estabilización, 150,000 millones de pesos creados para contener problemas externos como lo es la caída del petróleo o como es el COVID. Ese dinero ya se lo gastaron. Hoy ya no tienen esos ahorros y se les viene el cuarto elemento, una enfermedad. Piensen que algún miembro de su familia o toda la familia se enferma de un padecimiento grave como pudiera ser el cáncer. Unas enfermedades de esta naturaleza truenan la economía de las familias y tienes que invertir todo lo que puedas a atender el problema de salud. ¿Qué está pasando en México? La llegada de la pandemia del coronavirus. ¿Y qué te genera esto? Además del enorme problema de salud pública, que se merma toda la cadena de producción, que la propia cuarentena merma en la creación de bienes y servicios. Aparte del problema de salud, se crea un problemón económico y es así como tienes la tormenta perfecta que le está pegando a nuestro país. Tu ingreso del petróleo se cayó. Tus malas inversiones, como las obras inviables del gobierno federal, te hicieron perder miles de millones de pesos. Los ahorros que tenías para tu contingencia, te los acabaste. Y hoy te está pegando una enfermedad a la puerta de tu casa, como es la pandemia del COVID. Y todo esto que ha generado el dólar a 24 pesos, el pronóstico de crecimiento, o más bien de decrecimiento, es de menos 4% según Credit Suisse y menos 2.7% de Morgan Stanley. Muy lejos quedó aquel pronóstico del presidente de que íbamos a crecer al 4%, mínimo crecer la economía. Y esto, lo más grave, ¿qué va a generar? La pérdida de miles de empleos en nuestro país, donde los más afectados van a ser los más vulnerables y donde el micro, el pequeño, el mediano empresario, los locatarios y los comerciantes se va a ver mermado en su ingreso de sus familias. De este tamaño es el problemón que estamos viviendo e insisto, la vida de la gente que corre riesgo porque tenemos un sector salud atascado en nuestro país y que hoy no tenemos ni una sola estrategia de prevención. Somos el único país que no está tomando medidas de contingencia como cualquier otro país lo está haciendo por la necesidad del presidente de minimizar el problema, precisamente para que no se haga un caos mayor en materia económica, pero está poniendo en riesgo a millones de personas en nuestro país. Ese es el grado de irresponsabilidad que tenemos como presidente. Urgen soluciones, urgen respuestas, pero lo más importante es que la sociedad se involucre a exigirlas.